Hemos recorrido un largo y a veces inquietante camino en nuestra exploración del sistema solar. Hemos visto asteroides invisibles que cruzan la órbita de la Tierra, tormentas solares capaces de colapsar nuestra civilización en minutos, un Júpiter ambivalente que tanto nos protege como nos amenaza, cometas que pueden aparecer sin previo aviso desde las profundidades del sistema solar, y perturbaciones galácticas que afectan nuestra heliosfera. Es natural que toda esta información genere algo parecido a la ansiedad existencial. Si el sistema solar es tan peligroso, ¿cómo podemos vivir con tranquilidad? ¿Cómo podemos levantarnos cada mañana, tomar nuestro café y seguir con nuestras vidas sabiendo que hay fuerzas cósmicas que podrían en principio interrumpir todo esto? La respuesta, creo, está en encontrar el equilibrio correcto entre el conocimiento y la perspectiva. El conocimiento de los peligros del sistema solar no debería paralizarnos. Debería informarnos, motivarnos y, en última instancia, conectarnos más profundamente con la extraordinaria improbabilidad de nuestra existencia. Considera esto. La Tierra ha estado bajo el bombardeo constante del sistema solar durante 4.500 millones de años. Ha sobrevivido impactos que habrían parecido apocalípticos. Ha sobrevivido tormentas solares que habrían frito cualquier civilización tecnológica. Ha sobrevivido inversiones de polos magnéticos, períodos de intensa radiación galáctica y encuentros gravitacionales con objetos masivos. Y durante todo ese tiempo, la vida no solo ha sobrevivido, sino que ha florecido, diversificándose en millones de especies, aumentando en complejidad y eventualmente produciendo seres capaces de entender el mismo sistema que los amenaza. La resiliencia de la vida en la Tierra frente a las amenazas del sistema solar es en sí misma un fenómeno extraordinario que merece admiración. No estamos indefensos ante un universo hostil. Somos el producto de miles de millones de años de supervivencia en ese universo hostil. La hostilidad del sistema solar es parte de lo que nos hizo. Pero hay algo aún más profundo aquí. El hecho de que podamos conocer estos peligros, que podamos detectar un asteroide a millones de kilómetros de distancia, que podamos predecir una tormenta solar con días de anticipación, que podamos calcular la probabilidad de un impacto con precisión matemática, todo esto representa algo completamente nuevo en la historia de la Tierra. Durante casi toda la historia de la vida en este planeta, los organismos eran vulnerables a las amenazas cósmicas, sin ninguna posibilidad de anticipación o respuesta. Los dinosaurios no vieron venir el asteroide que los mató. No podían haberlo visto. No tenían la capacidad cognitiva, tecnológica o científica para detectar la amenaza o hacer nada al respecto. Simplemente estaban ahí cuando ocurrió. Nosotros somos diferentes. Por primera vez en 4.500 millones de años de historia terrestre, existe una especie capaz de detectar amenazas cósmicas antes de que lleguen y, en algunos casos, hacer algo para prevenirlas. La misión DART no fue solo un experimento tecnológico. Fue un momento histórico en el que la vida en la Tierra demostró por primera vez que puede defenderse activamente contra las amenazas del espacio. Esta capacidad viene con una responsabilidad enorme. Si tenemos el poder de detectar y potencialmente desviar asteroides, entonces la decisión de invertir o no en los sistemas necesarios para hacerlo es una elección moral. No es solo una cuestión de política científica o asignación de recursos. Es una pregunta sobre si tomamos en serio nuestra responsabilidad como guardianes de la vida en la Tierra. Los dinosaurios no tuvieron elección. Nosotros sí. Y esa diferencia es inmensa. Hay también una dimensión filosófica en todo esto que merece reflexión. El conocimiento de los peligros del sistema solar nos recuerda la fragilidad de todo lo que consideramos permanente y seguro. La civilización que hemos construido, con todas sus maravillas, sus ciudades, su arte, su ciencia, su historia acumulada de miles de años, todo esto existe gracias a una cadena de fortunas cósmicas. La órbita de la Tierra en la zona habitable del Sol, el campo magnético que nos protege, el cinturón de asteroides relativamente estable, Júpiter desviando muchos de los objetos más peligrosos, la Luna estabilizando el eje de rotación de la Tierra. Cada uno de estos factores es, en términos cósmicos, contingente. Podría haber sido diferente.
Y en otros sistemas estelares, en otros planetas, probablemente fue diferente, impidiendo que la vida alcanzara la complejidad y la continuidad necesarias para producir civilizaciones. Esta contingencia no debería inducirnos a la desesperanza. Al contrario, debería profundizar nuestra apreciación por lo que tenemos. Cada amanecer es una pequeña victoria cósmica. Cada día que la humanidad existe y prospera es un día en que las probabilidades, aunque no estaban abrumadoramente en nuestra contra, tampoco estaban garantizadas a nuestro favor. El astrónomo Carl Sagan, uno de los mejores comunicadores de ciencia que el mundo ha conocido, tenía una manera hermosa de expresar esta doble naturaleza del cosmos, su peligro y su maravilla simultáneos. Señalaba que el universo no nos debe nada. No fue diseñado para nosotros, no se preocupa por nosotros, no tiene intención de hacernos daño ni de protegernos. Simplemente es. Y en ese vasto simplemente es, nosotros hemos encontrado la manera de existir, de prosperar y de entender. Esa comprensión, ese acto de entender el sistema solar con toda su violencia y su belleza, es en sí misma un logro extraordinario. Los fotones de luz que viajan desde el Sol durante 8 minutos para llegar a tus ojos, las partículas del viento solar que son desviadas por nuestro campo magnético, las fuerzas gravitacionales que mantienen a la Tierra en su órbita. Todo esto ocurre constantemente, sin pausa, sin importar si lo entendemos o no. Pero nosotros lo entendemos, o al menos comenzamos a entenderlo. Y eso nos da algo que ninguna otra especie en la Tierra ha tenido: contexto. Contexto para nuestra existencia, para nuestra fragilidad, para nuestra responsabilidad. El sistema solar es más aterrador de lo que la mayoría de la gente cree. Eso es verdad. Pero también es más maravilloso de lo que la mayoría de la gente aprecia. Las mismas fuerzas que representan peligros, la gravedad que puede desestabilizar órbitas, el Sol que puede lanzar tormentas devastadoras, los impactos que pueden extinguir especies, también son las fuerzas que formaron la Tierra, que crearon los continentes, que generaron el campo magnético, que entregaron el agua necesaria para los océanos, que fertilizaron la Tierra con los materiales necesarios para la vida. El sistema solar es nuestro hogar. Un hogar con algunas goteras en el techo, sí. Un hogar construido en una vecindad que tiene sus peligros. Pero un hogar, al fin y al cabo, que ha albergado la vida durante casi 4.000 millones de años y que con los cuidados y la atención adecuados puede continuar haciéndolo durante miles de millones más. La próxima vez que mires al cielo nocturno y veas los planetas brillando con su luz característica, o una estrella fugaz cruzando el firmamento, o simplemente sientas el calor del sol en tu piel, tómate un momento para apreciar la complejidad de lo que estás experimentando. Esa luz del sol es emitida por una estrella que también puede lanzar tormentas que nos destruyan. Esa estrella fugaz es el recordatorio de que el espacio está lleno de objetos en movimiento, algunos de los cuales podrían cruzarse con nuestro camino. Pero también es el recordatorio de que estamos aquí, de que después de 4.500 millones de años de peligros cósmicos, la vida encontró la manera de persistir, de evolucionar, de volverse consciente y de contemplar el mismo sistema que podría acabar con ella. Eso es, en cualquier escala que lo mires, extraordinario. El sistema solar es más aterrador de lo que crees, y también es más hermoso de lo que imaginas. Y nosotros, con toda nuestra fragilidad y toda nuestra capacidad, somos parte de él. Si esta exploración del lado oscuro y fascinante de nuestro sistema solar te ha hecho reflexionar de una manera diferente sobre el cosmos que habitamos, si te ha generado más preguntas que respuestas, y si tienes ganas de seguir explorando estos misterios juntos, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de secretos que merecen ser descubiertos, y cada pregunta que hacemos nos acerca un paso más a comprender nuestro lugar en este extraordinario y aterrador cosmos. Gracias por acompañarme en este viaje por las profundidades y los peligros de nuestro hogar cósmico. Hasta nuestra próxima exploración. Hay un momento en cualquier conversación sobre viajes interestelares en el que alguien inevitablemente dice: ¿pero y si viajáramos a la velocidad de la luz?
Es el comodín mental que todos jugamos, la escapatoria que hace que el problema parezca técnico en lugar de fundamental. Y durante años, la ciencia ficción nos ha condicionado a pensar que la velocidad de la luz es simplemente el siguiente paso tecnológico, como pasar de los caballos a los automóviles. No lo es. Pero antes de llegar a eso, exploremos qué pasaría si realmente pudiéramos viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. No a la velocidad de la luz completa, sino digamos al 10%, porque eso ya sería un logro tecnológico tan extraordinario que haría que todos nuestros cohetes actuales parecieran juguetes de madera. Al 10% de la velocidad de la luz, el viaje a Próxima Centauri tomaría aproximadamente 42 años. Eso ya suena manejable, ¿verdad? Una vida humana. Alguien que parta a los 30 años llegaría a los 72. Todavía vivo, todavía recordando la Tierra, todavía siendo reconociblemente humano. Pero aquí comienza el primer problema. Para acelerar una nave con suficiente masa para sostener vida humana, digamos 100 toneladas métricas, al 10% de la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad de energía que supera la producción energética total de la humanidad durante años. No días, no meses, años, de toda la energía que produce nuestra civilización, concentrada en un solo viaje. Y eso es solo para la aceleración. También necesitas desacelerar cuando llegues. Duplica ese presupuesto energético. Y necesitas llevar combustible suficiente para todo eso, pero el combustible también tiene masa, que requiere más combustible para acelerarlo, que tiene más masa, que requiere más combustible. Es la tiranía de la ecuación del cohete, y se vuelve catastrófica a estas velocidades. Algunos físicos han calculado que para enviar una nave con tripulación al 10% de la velocidad de la luz, necesitarías convertir en energía pura una masa equivalente a varios años de producción total del Sol. No de la Tierra, del Sol. Está bien, olvidemos el 10%. ¿Y si pudiéramos llegar al 90% de la velocidad de la luz? Aquí es donde la física deja de ser un problema de ingeniería y se convierte en algo mucho más extraño. A velocidades relativistas, el tiempo deja de comportarse de manera intuitiva. Ya hablamos de esto en otro video, pero aquí tiene consecuencias específicas para el viaje a Próxima Centauri. Al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo de la nave se dilata significativamente. Para los tripulantes, el viaje podría sentirse como algo menos de 2 años, pero en la Tierra habrían pasado casi 5 años. Eso parece un buen trato, ¿no? Llegas relativamente rápido desde tu perspectiva, pero hay un costo que raramente se menciona en las conversaciones populares sobre viajes relativistas: el problema del regreso. Si llegas a Próxima Centauri en 2 años subjetivos, explorar, estudiar, tomar muestras, realizar experimentos, todo eso requiere tiempo. Digamos que pasas 1 año allí. Luego el viaje de regreso, otros 2 años subjetivos. En total, desde tu perspectiva, has pasado 5 años fuera de casa. Pero en la Tierra han pasado aproximadamente 10 años. Si saliste a los 40 años, regresas aparentemente teniendo 45. Pero todos en la Tierra tienen 10 años más que cuando te fuiste. Tus hijos han crecido 1 década. Tus padres han envejecido 1 década. Tu mundo ha cambiado de maneras que no puedes predecir. Ahora imagina velocidades aún mayores. Al 99% de la velocidad de la luz, el tiempo se dilata tan dramáticamente que podrías viajar a Próxima Centauri y regresar en lo que para ti serían meses, pero en la Tierra habrían pasado décadas. Llevarías este resultado al extremo y regresarías a un mundo donde todos los que conocías han muerto. No es ciencia ficción. Es consecuencia directa de la física de Einstein, verificada experimentalmente en múltiples ocasiones. El viaje interestelar no es solo un desafío de distancia, es un desafío de desconexión temporal, que se vuelve más severo cuanto más rápido viajas. Pero hay un problema aún más fundamental que la energía y la dilatación del tiempo. Es el problema de lo que está entre nosotros y Próxima Centauri. El espacio interestelar no está vacío. Parece vacío desde aquí porque el vacío interestelar es millones de veces más vacío que el mejor vacío que podemos crear en un laboratorio. Pero no es perfectamente vacío. Hay átomos de hidrógeno errantes,
granos de polvo microscópicos, partículas de alta energía llamadas rayos cósmicos. A velocidades normales esto no importa. Las Voyager llevan décadas atravesando el espacio interestelar, y los impactos con estas partículas son irrelevantes. Pero a velocidades relativistas, todo cambia dramáticamente. A un 10% de la velocidad de la luz, cada átomo de hidrógeno en el espacio interestelar impacta la nave con la energía de una partícula en un acelerador de partículas. A velocidades mayores, cada grano de polvo, invisible e indetectable desde lejos, impacta con la energía de una bomba. El espacio interestelar se convierte en una lluvia de balas invisibles. La nave necesitaría un escudo masivo en su parte frontal, lo suficientemente grueso como para absorber estos impactos durante años. Pero ese escudo tiene masa, y más masa significa más energía para acelerar, y más energía significa más combustible, y más combustible significa más masa. Es el mismo ciclo vicioso de siempre, amplificado hasta el punto de la imposibilidad práctica. Hay propuestas ingeniosas para algunos de estos problemas. El proyecto Breakthrough Starshot propone usar láseres enormes para empujar pequeñas velas espaciales del tamaño de un sello postal a velocidades del 20% de la luz. Sin tripulación, sin combustible a bordo, solo una oblea de material con sensores y una vela reflectante. En papel funciona. Los cálculos son correctos, pero hay detalles que revelan cuán lejos estamos de implementarlo. Los láseres necesarios tendrían que ser 100 gigavatios, más potencia de la que produce toda la red eléctrica de muchos países. La vela tendría que ser perfectamente reflectante, perfectamente plana, resistente a la radiación interestelar durante años. Y cuando llegue a Próxima Centauri, pasará a través del sistema estelar en cuestión de horas, sin poder detenerse, sin poder orbitar, sin poder hacer nada más que tomar algunas fotos borrosas mientras pasa a toda velocidad. Esa es nuestra mejor propuesta concreta para llegar a la estrella más cercana, enviar un sello postal que pase volando sin poder detenerse. Y aún así, esa propuesta está décadas o más lejos de ser implementable. Los láseres no existen. Los materiales para la vela no existen. La infraestructura para construir y operar el sistema no existe. Estamos tan lejos de Próxima Centauri que ni siquiera podemos enviar algo tan simple como una sonda del tamaño de un sello postal en cualquier escala de tiempo realista. Pero quizás el problema más profundo no es tecnológico en absoluto. Quizás el problema más profundo es uno que rara vez se discute. El problema de por qué querríamos ir y si tendría algún sentido cuando llegáramos. Hay una pregunta que los entusiastas de la exploración espacial raramente hacen porque incomoda demasiado. ¿Para qué? No en el sentido nihilista de negarle valor a la exploración, sino en el sentido más concreto y práctico. Si llegáramos a Próxima Centauri después de décadas o siglos de viaje, ¿qué encontraríamos? ¿Y tendría algún sentido para los que partieron originalmente? Empecemos con lo que sabemos sobre Próxima Centauri como destino. Es una estrella enana roja, mucho más pequeña y fría que nuestro Sol. Tiene al menos un planeta conocido, Próxima b, en la zona habitable, la región donde las temperaturas podrían permitir agua líquida en la superficie. Esto ha generado enorme entusiasmo en los medios de comunicación y en la imaginación popular. Pero hay detalles que el entusiasmo inicial tiende a enterrar. Próxima Centauri es una estrella de llamaradas. Regularmente emite erupciones de radiación ultravioleta y rayos X que son decenas o cientos de veces más intensas que cualquier llamarada solar que haya experimentado la Tierra. Próxima b, si tiene una atmósfera, está siendo constantemente bombardeada por esta radiación. En 2016, los astrónomos observaron una superllama de Próxima Centauri que brevemente hizo a la estrella 14.000 veces más brillante en ultravioleta. 14.000 veces. Si Próxima b tiene vida, esa vida necesita una protección extraordinaria que no entendemos completamente. Y si no tiene vida, llegaríamos después de décadas de viaje a un planeta estéril, bombardeado por radiación, posiblemente sin atmósfera. Pero digamos que encontramos algo interesante.
Digamos que hay evidencia de algún tipo de química prebiótica, moléculas orgánicas complejas, los precursores de la vida. ¿Qué haríamos con esa información? La velocidad de la luz limita nuestra comunicación tanto como nuestro viaje. Enviar los datos a la Tierra tomaría 4,24 años. Recibir una respuesta, otros 4,24 años. Una conversación científica básica tomaría casi una década por pregunta. La tripulación estaría fundamentalmente sola, tomando decisiones de enorme importancia científica y ética sin posibilidad de consulta real con la humanidad en la Tierra. ¿Deberían aterrizar? ¿Tomar muestras? ¿Contaminar potencialmente un mundo con microorganismos terrestres? Estas son preguntas que afectan a toda la humanidad, pero que tendrían que responder unas pocas personas aisladas en el borde del cosmos. Y aquí surge otro problema que pocas veces se examina con honestidad: el problema de la relevancia. Supón que una nave parte hacia Próxima Centauri hoy, en el año 2026. Con la tecnología disponible no llegaría por al menos 40.000 años. Para el año 42.026, ¿qué será la humanidad? En 40.000 años hemos pasado de vivir en cuevas a tener inteligencia artificial y viajes espaciales. El ritmo de cambio tecnológico se está acelerando. En 40.000 años más, es completamente imposible predecir qué será la humanidad, si seguirá siendo biológica, si habrá sobrevivido, si habrá desarrollado formas de viaje completamente diferentes que hagan que nuestra nave original parezca una balsa de madera comparada con un portaaviones. Es posible, incluso probable, que una nave más avanzada, lanzada 1000 años después de la primera, llegara a Próxima Centauri antes que la original. La primera nave estaría todavía a mitad de camino cuando una nave lanzada siglos después la sobrepasara. La tripulación original, si hubiera sobrevivido de alguna manera, llegaría a un destino donde ya hay una colonia establecida, mirando perplejos a los recién llegados que partieron mucho después que ellos, pero con tecnología infinitamente superior. Este escenario no es fantasía. Fue identificado por el matemático y filósofo Edward Purcell como una razón fundamental por la que lanzar naves interestelares con la tecnología actual podría ser un ejercicio de desesperación más que de exploración. Siempre es mejor esperar a tener mejor tecnología, excepto que eso requiere que la humanidad sobreviva y continúe avanzando tecnológicamente, lo cual no está garantizado. Pero hay una dimensión del problema de la distancia que va más allá de la tecnología y la relevancia. Es una dimensión psicológica y filosófica que transforma la distancia de un problema de ingeniería a algo mucho más fundamental sobre la condición humana. Los seres humanos somos criaturas de lugar. Nuestros cerebros evolucionaron para tener un hogar, un territorio, un sentido de pertenencia geográfica. La palabra nostalgia viene del griego nostos, que significa regreso al hogar, y algos, que significa dolor. Es literalmente el dolor de no poder regresar a casa. Ahora imagina esa nostalgia elevada a su forma más extrema. No la nostalgia de alguien que ha emigrado a otro país, o incluso de un astronauta que ha pasado 6 meses en la Estación Espacial Internacional, sino la nostalgia de alguien que sabe, con absoluta certeza, que nunca volverá a ver la Tierra. Que la Tierra, para cuando termine su vida, será un punto de luz tan débil que apenas se distinguirá de las estrellas circundantes. Los estudios sobre aislamiento extremo, desde las bases antárticas hasta los submarinos militares, muestran que incluso periodos de meses en entornos cerrados, con el mismo grupo pequeño de personas, produce deterioro psicológico significativo. Depresión, paranoia, conflictos interpersonales, pérdida de motivación. Ahora escala ese aislamiento a años, décadas, generaciones. Los primeros tripulantes al menos habrían visto la Tierra, habrían tenido memorias directas de ella. Sus hijos conocerían la Tierra solo a través de fotografías y relatos. Sus nietos la conocerían como mitología. Y para la 10ª generación, la Tierra sería tan abstracta como lo es para nosotros la antigua Mesopotamia. Un lugar que existió, importante en la historia, pero sin ninguna conexión emocional real.
¿Seguirían comprometidos con la misión? ¿Por qué razón? La misión fue decidida por sus ancestros, personas que murieron hace generaciones, que tomaron la decisión más importante de sus vidas y de las vidas de todos sus descendientes sin que esos descendientes pudieran opinar. Esto plantea una de las preguntas éticas más profundas que la exploración espacial genera. ¿Tenemos derecho a comprometer a generaciones no nacidas a una misión que nunca eligieron? ¿Es ético traer niños a un mundo de metal y vacío, privados para siempre de océanos, montañas, lluvia, el simple placer de caminar sobre tierra irregular? No hay respuestas fáciles. Pero son preguntas que la distancia a Próxima Centauri hace inevitables. Y nos revelan que la distancia no es solo un problema físico, es un problema moral. Hay un experimento mental que los filósofos del espacio raramente proponen, pero que revela algo fundamental sobre nuestra relación con la distancia interestelar. Imagina que mañana recibes la noticia de que se ha confirmado vida inteligente en Próxima Centauri. No microbios, no química prebiótica, sino una civilización. Ciudades, tecnología, arte, pensamiento. Seres que se preguntan las mismas preguntas que nosotros. ¿Qué cambiaría? La respuesta inmediata sería todo. Revolucionaría nuestra comprensión del universo, de la vida, de nuestra propia singularidad. Sería el descubrimiento más importante en la historia humana. Pero luego viene la segunda pregunta. ¿Y qué podríamos hacer al respecto? Enviarles un mensaje tomaría 4,24 años en llegar. Recibir su respuesta, otros 4,24 años. Una conversación básica de pregunta y respuesta duraría casi una década. Discutir temas complejos, compartir conocimiento, desarrollar comprensión mutua, tomaría siglos de intercambio de mensajes. Y visitar, encontrarnos físicamente, estar en la misma habitación que otro ser inteligente de otro mundo, eso seguiría siendo prácticamente imposible con cualquier tecnología concebible en siglos o milenios. Así que la civilización más cercana posible que podría existir en el universo está tan lejos que básicamente no podríamos tener una relación real con ella. Podríamos intercambiar mensajes, sí, pero estaríamos hablando con fantasmas del pasado. Cuando recibiéramos su respuesta, la civilización que envió ese mensaje habría cambiado irreversiblemente durante los 9 años de transmisión. Sería como encontrar una botella en el mar con una carta de alguien que murió hace décadas. Puedes leer sus palabras, pero nunca puedes conocerlos realmente. Esta reflexión nos lleva a algo que la distancia a Próxima Centauri revela sobre el universo en su totalidad. No es solo que estemos lejos de nuestra estrella vecina más cercana, es que esa distancia, la más pequeña posible entre sistemas estelares, ya es insuperablemente grande en términos humanos, y Próxima Centauri es nuestra vecina más cercana. La siguiente estrella más cercana, después del sistema de Alpha Centauri, está a más de 6 años luz. Las estrellas después de esas están a 10, 20, 50 años luz. El centro de la galaxia está a 26.000 años luz. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina galáctica más cercana, está a 2,5 millones de años luz. Si ya la distancia más pequeña posible entre estrellas es insuperable, ¿qué dice eso sobre el universo en su conjunto? Dice que el universo está estructuralmente diseñado, por las leyes de la física y las escalas de distancia, para mantener a los sistemas estelares fundamentalmente aislados entre sí. No es un accidente, no es un problema temporal que la tecnología resolverá. Es la arquitectura fundamental del cosmos. El físico Freeman Dyson, uno de los pensadores más creativos y optimistas sobre el futuro de la humanidad en el espacio, dedicó décadas a imaginar formas en que la humanidad podría expandirse por la galaxia. Propuso las famosas esferas de Dyson, estructuras que capturan toda la energía de una estrella. Propuso naves generacionales, colonias espaciales, todo tipo de soluciones ingenieriles. Pero incluso Dyson admitió en sus últimos años que la escala de las distancias interestelares representa un desafío cualitativamente diferente a cualquier otro problema de ingeniería que la humanidad haya enfrentado. No es cuestión de construir cohetes más grandes, es cuestión de que el universo tiene una velocidad límite, la velocidad de la luz,
y las distancias entre estrellas son tan vastas que incluso esa velocidad límite no es suficiente para hacer el viaje manejable en términos humanos. Esto nos lleva de vuelta a la paradoja de Fermi, que pregunta: si el universo está lleno de vida inteligente, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no hemos detectado señales de otras civilizaciones? ¿Por qué no han venido a visitarnos? Una respuesta cada vez más respetada entre los astrofísicos es simplemente esta: la distancia. Las distancias interestelares son tan extremas que incluso civilizaciones millones de años más avanzadas que nosotros podrían encontrar imposible o simplemente no rentable el viaje físico entre estrellas. Podrían comunicarse mediante señales electromagnéticas, sí. Pero el viaje físico podría estar más allá de lo que cualquier civilización puede lograr de manera práctica. Si esto es correcto, el silencio del universo no es evidencia de que estamos solos. Es evidencia de que las leyes de la física imponen un aislamiento fundamental a todos los sistemas inteligentes. Cada civilización, no importa cuán avanzada sea, está atrapada en su propio sistema estelar, mirando hacia afuera con telescopios cada vez más poderosos, enviando señales que tardan años en llegar, pero incapaz de cruzar físicamente el abismo. Somos islas en un archipiélago cósmico donde los canales entre islas son tan profundos y vastos que ningún barco puede cruzarlos en una escala de tiempo significativa. Pero aquí hay algo que merece reflexión profunda. Esta distancia insuperable, este aislamiento cósmico que parece tan opresivo cuando lo examinas, también ha sido la condición que permitió que la vida y la inteligencia evolucionaran en la Tierra sin ser interrumpidas o destruidas por civilizaciones vecinas. El mismo aislamiento que nos frustra también nos protege. Las civilizaciones que podrían ser hostiles, si existen, tampoco pueden alcanzarnos fácilmente. Las epidemias interestelares son imposibles porque ningún patógeno puede sobrevivir el viaje. Las invasiones militares son ridículamente impracticables a estas distancias. El universo nos ha dado un escudo perfecto contra todos los peligros externos, y ese escudo es simplemente la distancia. Carl Sagan solía decir que el cosmos no está obligado a tener sentido para nosotros. No evolucionó para satisfacer nuestras expectativas o cumplir nuestros deseos de exploración y contacto. Es como es, con sus leyes, sus constantes y sus escalas, y nosotros somos criaturas que emergimos dentro de esas condiciones, no al revés. La distancia a Próxima Centauri no es un problema que el universo nos puso a propósito. Es simplemente una consecuencia de cómo se formaron las estrellas, de cómo se estructuró la galaxia, de cuánta energía hay disponible para crear y mantener sistemas estelares individuales. Las estrellas necesitan estar suficientemente separadas para no interferir gravitacionalmente entre sí, y esa separación necesaria resulta ser astronómicamente mayor que cualquier distancia que los seres biológicos puedan cruzar en escalas de tiempo biológicas. Somos seres de décadas atrapados en un universo de años luz. Y esa incompatibilidad de escalas es quizás la realidad más profunda y más incómoda que la astronomía moderna nos ha revelado. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que se dan cuenta de que hay cosas que nunca podrán hacer. No por falta de esfuerzo o talento, sino simplemente porque el tiempo es finito y las posibilidades son infinitas. Nunca aprenderás todos los idiomas. Nunca leerás todos los libros, nunca visitarás todos los lugares que te gustaría ver. Y en algún momento, si eres sabio, dejas de lamentarte por lo que no puedes tener y empiezas a apreciar profundamente lo que sí tienes. La relación de la humanidad con las estrellas requiere exactamente ese mismo tipo de madurez. Durante siglos, miramos el cielo nocturno y vimos destinos, lugares a los que algún día iríamos. La exploración espacial del siglo XX reforzó ese sueño. Llegamos a la Luna. Enviamos sondas a todos los planetas del Sistema Solar. Parecía que era cuestión de tiempo antes de que alcanzáramos las estrellas. Pero la física, examinada honestamente, nos dice algo diferente. Las estrellas no son destinos. Son vecinos a través de un abismo que no podemos cruzar en ninguna escala de tiempo que tenga relevancia humana. Y aprender a vivir con esa verdad, sin negarla ni dejarse aplastar por ella,
es quizás uno de los desafíos filosóficos más importantes que enfrentamos como especie. ¿Qué significa aprender a vivir con el abismo? Primero, significa redirigir nuestra energía y ambición hacia lo que sí es alcanzable. Nuestro sistema solar es vasto, increíblemente rico en recursos, posibilidades y misterios. Los océanos bajo el hielo de Europa y Encélado podrían albergar vida. Titán tiene una química orgánica más compleja que cualquier otro mundo del sistema solar. Marte guarda en su geología la historia de 4.000 millones de años. Los asteroides contienen recursos suficientes para sostener civilizaciones enormes. Hay suficiente para explorar, descubrir y construir durante milenios sin nunca salir de nuestro propio sistema estelar. Somos como una familia que vive en una mansión de 100 habitaciones y sueña con mudarse a la casa del vecino al otro lado de una autopista que no tiene cruces peatonales. Quizás es momento de explorar las habitaciones de nuestra propia mansión. Segundo, aprender a vivir con el abismo significa cambiar cómo pensamos sobre el contacto con otras civilizaciones potenciales. Si la vida inteligente existe en otros sistemas estelares, y si esas civilizaciones también están limitadas por las mismas leyes físicas que nosotros, entonces el único contacto posible es a través de señales. Luz, radio, cualquier forma de información viajando a la velocidad de la luz a través del vacío. Esto no es un consuelo menor. Es una forma extraordinaria de conexión. Cuando el telescopio James Webb estudia la atmósfera de un exoplaneta lejano, está estableciendo un tipo de contacto con ese mundo. Cuando decodificamos el espectro de una estrella distante, estamos leyendo su composición química, su temperatura, su historia. La luz que llega a nuestros telescopios es un mensaje del pasado de esos mundos, y nosotros somos capaces de entenderlo. Si alguna civilización inteligente existe en Próxima Centauri y está enviando señales, esas señales podrían llegar a la Tierra en 4,24 años. No necesitamos viajar para escuchar. Solo necesitamos prestar atención. Tercero, y quizás más importante, aprender a vivir con el abismo significa reconciliarnos con nuestra escala. Somos seres pequeños en un universo grande. Nuestras vidas duran décadas en un cosmos de miles de millones de años. Nuestro planeta tiene el diámetro de un punto microscópico comparado con las distancias interestelares. Esta pequeñez puede sentirse aplastante o puede sentirse liberadora, dependiendo de cómo la miremos. Hay una perspectiva, adoptada por algunos de los pensadores más lúcidos que han contemplado estas cuestiones, que encuentra en nuestra limitación no una tragedia sino una forma particular de gracia. Somos seres que existimos en una escala específica, con una duración específica, con capacidades específicas. Y dentro de esa escala, dentro de esa duración, dentro de esas capacidades, podemos experimentar cosas de una riqueza y complejidad extraordinarias. Un ser inmortal que pudiera viajar entre estrellas a voluntad, quizás no podría apreciar un atardecer de la misma manera. Quizás la finitud, la limitación, la imposibilidad de tenerlo todo, son precisamente las condiciones que hacen que lo que sí tenemos sea tan valioso. La distancia a Próxima Centauri nos dice que nunca tocaremos otra estrella. Pero también nos dice algo más, que este Sol, esta Tierra, este cielo azul, este sistema solar complejo y rico, todo esto es nuestro, completamente, irreversiblemente nuestro. No compartido con ninguna civilización vecina, no amenazado por ningún imperio interestelar, no diluido en un cosmos de contacto constante. Somos los únicos herederos de todo lo que el Sol ha creado en 4.600 millones de años. Y esa herencia, examinada honestamente, es inmensamente más rica de lo que la mayoría de nosotros apreciamos en nuestra vida cotidiana. Hay también una última reflexión que merece su lugar en esta conversación. 4,24 años luz es la distancia a Próxima Centauri hoy, con nuestra física actual y nuestra tecnología actual. Pero la física no está terminada. El siglo XX nos trajo la relatividad y la mecánica cuántica.
2 revoluciones que cambiaron completamente nuestra comprensión del universo. El siglo XXI podría traer otras revoluciones igualmente profundas. No sabemos si hay principios físicos que aún no hemos descubierto que podrían cambiar la ecuación del viaje interestelar. No sabemos si hay maneras de manipular el espacio-tiempo que la física actual no contempla. La historia de la ciencia es en parte la historia de declaraciones categóricas sobre lo que es imposible que resultaron ser incorrectas. Pero hay una diferencia importante entre la esperanza fundada en posibilidades genuinas y la esperanza como mecanismo de evitar la realidad. La esperanza de que la física futura pueda cambiar algo es legítima. La suposición de que lo hará y de que podemos planificar sobre esa base es una forma de autoengaño. Lo honesto es vivir en la tensión entre ambas. Reconocer plenamente lo que la física actual nos dice, que la distancia a Próxima Centauri es peor de lo que imaginamos en términos humanos, mientras permanecemos abiertos a la posibilidad de que el universo tenga más que decir de lo que ya sabemos. Y mientras tanto, mientras esperamos esas posibles revelaciones futuras, podemos hacer lo que los seres humanos han hecho siempre frente a lo inalcanzable. Mirar hacia ello con asombro, estudiarlo con rigor, comprenderlo cada vez mejor y encontrar en ese proceso de comprensión un significado que no requiere que lleguemos físicamente a nuestro destino. La próxima vez que mires hacia el cielo nocturno y veas esa tenue estrella rojiza en la constelación de Centauro, si vives en el hemisferio sur, recuerda que estás mirando a nuestro vecino más cercano en el cosmos, a 4,24 años luz de distancia, a 73.000 años de viaje con nuestra mejor tecnología, a 14 veces toda la historia registrada de la humanidad. Esa luz que ves salió de Próxima Centauri hace más de 4 años. Viajó 40 billones de kilómetros por el vacío absoluto para llegar a tu ojo. Y tú, en ese momento de conexión, estás haciendo algo que ninguna nave espacial necesita hacer. Estás comprendiendo. Estás poniendo esa distancia en contexto. Estás sintiendo su peso real. Eso también es una forma de exploración. Quizás la única que está verdaderamente a nuestro alcance. Si estas reflexiones sobre nuestra condición cósmica te han movido a ver el universo con ojos diferentes, te invito a suscribirte al canal. Porque el cosmos está lleno de verdades que incomodan, que asombran, y que si las miramos con honestidad, nos hacen más sabios sobre quiénes somos y dónde estamos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Hasta la próxima exploración.